Hola, hace unos días visité la ciudad de Córdoba. Solo estuve allí 24 horas y no pensaba hacer un vídeo para el canal. Pero como siempre me pasa, cuando estaba allí pensé, madre mía, esto es muy bonito, tengo que enseñárselo a todos los estudiantes de español que me ven en YouTube. Ya sabéis que vosotros sois como mi grupo extendido de amigos, ¿no? Mis amigos, mis amigas. Y al igual que cuando estoy de viaje envío fotos por WhatsApp a mi familia y a mis amigos, pues me apetece compartir con vosotros mis experiencias. Y por eso en el vídeo de hoy vamos a hablar un poco, os voy a contar ese día que pasé en Córdoba y vamos a aprovechar como siempre para aprender un poquito de español. Ah, que no se te olvide, si estás en mi club para practicar español, puedes ver la versión interactiva de este vídeo con ejercicios para practicar pronunciación, gramática, etc. Y puedes descargar los documentos en PDF para aprender más con este vídeo, ¿vale? Y si todavía no estás en el club, no sé a qué estás esperando, ¿eh? Te dejo toda la información en la descripción de este vídeo. Y ahora sí, vamos al lío, vamos a hablar sobre mi viaje a Córdoba. ¿Por qué fui a Córdoba? ¿Qué pensáis? ¿Cuál es el motivo? ¿Hay algún motivo oculto? ¿Fui a hacer algo misterioso? No. La verdad es que a mí me encanta viajar, siempre me ha gustado viajar y siempre estoy pensando cuál será mi siguiente viaje, siempre estoy pensando, ¡buah! Me gustaría muchísimo ir a México, conocer más países de Europa, viajar a otro país asiático, que solo he estado en Japón, ¿no? Pero la realidad es que llevo más de un año viviendo en Andalucía y no conozco casi nada de Andalucía. Todavía hay muchísimos lugares que no conozco en esta comunidad autónoma. Así que el otro día dije, pero ¿por qué estoy organizando estos viajes tan lejos y no conozco lo que tenemos aquí? Así que dije, esto no puede ser. Así que me fui a Córdoba. A mí Córdoba me gustó mucho porque aunque es la tercera ciudad más poblada de Andalucía, en ningún momento tuve esa sensación de agobio, de que había demasiada gente, de estrés, de demasiada gente como en esas ciudades tan grandes. Quizás fue porque visité la ciudad en el mes de noviembre, que no es la temporada alta de turismo, y además fue un fin de semana en el que no hizo muy buen tiempo. Llovía, el cielo estuvo casi todo el día muy gris, entonces a lo mejor ese es el motivo. Pero bueno, esto es algo que me gustó mucho de la ciudad, porque a mí no me gustan las ciudades muy grandes, me agobian, me estresan. Y bueno, si no sabes nada de Córdoba, no te preocupes, te voy a explicar un poquito cómo es esta ciudad. La provincia de Córdoba está situada al norte de Andalucía y limita con otras dos comunidades autónomas. La provincia de Córdoba limita con la provincia de Ciudad Real, que forma parte de Castilla-La Mancha, al norte, y también limita con la provincia de Badajoz, al oeste, en la comunidad autónoma de Extremadura, que es mi comunidad autónoma de origen. Por eso, como te puedes imaginar, es muy diferente de otras zonas de Andalucía que están más al sur o en la costa. Además, la ciudad de Córdoba está situada al lado del río Guadalquivir, un río muy importante en España. Y esto ha sido clave en su historia, esto ha sido muy importante en el desarrollo de esta ciudad. Córdoba fue una de las ciudades más importantes del Califato de Córdoba, es decir, de una de las provincias en el periodo andalusí, que fue el periodo de dominación musulmana en España. Esta ciudad era un centro económico, cultural y político en Europa. En los libros de historia siempre se ha dicho que Córdoba era un símbolo de la tolerancia, porque durante la época del califato convivieron en esta ciudad personas de religiones diferentes. Judíos, cristianos y musulmanes convivían en paz. Y como consecuencia de esto, en esta ciudad todavía existen templos de diferentes religiones. Hay una sinagoga muy bonita, la mezquita, que es el símbolo de la ciudad, numerosas iglesias católicas, etcétera, etcétera. Es muy interesante. El casco antiguo de Córdoba, es decir, la parte más antigua de la ciudad, es uno de los más antiguos de Europa. Es muy bonito porque está lleno de calles estrechas, hay muchas macetas, como esta que tengo aquí. Esta que tengo yo aquí está un poco fea, pero allí en Córdoba hay muchas macetas con plantas, con flores de colores,
casas típicas andaluzas con unos patios preciosos, es muy bonito, la verdad. Y además está protegido por la UNESCO, es Patrimonio de la Humanidad. De hecho, en el mes de mayo se celebra la fiesta popular más famosa de Córdoba, que es la fiesta de los patios de Córdoba. Y en esta fiesta puedes visitar los patios de muchas de estas casas que están decorados con flores, con cerámica, tienen fuentes muy bonitas y bueno, es una fiesta muy colorida y muy popular. Y lo más famoso y lo más impresionante y lo que más me gustó de Córdoba es la mezquita catedral. Es algo impresionante, la verdad. Me quedé sin palabras. La mezquita original, el edificio original de la mezquita, se empezó a construir en el año 784, en el mandato de Abderramán I. Y después, durante muchos años, se fue ampliando, se iba ampliando, se ampliaba un poco más, hasta lo que es hoy en día, que es enorme. Pero después, en el año 1236, Córdoba fue reconquistada por los cristianos durante el reinado de Fernando III de Castilla. Y entonces la mezquita se transformó en catedral católica. Y en el siglo XVI construyeron una nave renacentista en el centro de la mezquita. Entonces es impresionante porque tú entras allí, es, claro, una mezquita, un edificio, un templo musulmán con todos sus arcos, con la arquitectura típica de la época de los califatos, y de repente en medio hay un montón de ermitas con santos católicos, en el medio luego esta nave que es como una catedral inmensa católica, y no sé, es un contraste muy grande, muy fuerte y no sé qué decir, me gustó mucho y para entender lo impresionante que es, tenéis que ir allí y verlo con vuestros propios ojos. Y bueno, ya que me he hecho la inteligente, yo he hablado un poco de historia, de cultura y todo eso, puedo contaros lo que de verdad me importa a mí cuando visito una nueva ciudad. ¿Qué es lo que más me gusta a mí en la vida? ¿Qué es lo que más me gusta hacer en el mundo? ¡Comer! Córdoba es famosa por sus tabernas, ¿vale? Pequeños bares en los que puedes degustar y probar diferentes vinos típicos de la zona y también comer los platos típicos de la zona. Lo más típico es el salmorejo, que es una sopa fría parecida al gazpacho, pero un poco más espesa, más densa, con un poquito más de ajo y de pan. Es una auténtica delicia, me encantó y estoy deseando que llegue el verano para prepararlo en casa. Y también el rabo de toro, que yo sé que para muchos es una cosa un poco extraña, ¿no? Comer el rabo, la cola del toro. Yo, cuando me dijeron, venga, vamos a probar el rabo de toro, pensé, uy, no sé si me va a gustar esa textura o eso, pero la verdad es que me encantó. Y también otro plato muy típico es el flamenquín. El flamenquín, ¿sabéis lo que son los flamenquines? Bueno, el flamenquín es a ver cómo lo explico, un rollito hecho con carne de cerdo normalmente, dentro lleva jamón y luego va empanado y frito, ¿vale? Es como un rollito así frito, está buenísimo, es que cómo no va a estar bueno eso, una cosa frita y con jamón, buenísimo, increíble. Y bueno, en general fue un día muy divertido, ya sabéis cómo son estos viajes improvisados, ¿no? Siempre lo pasas muy bien, fue un día como muy relajante, muy entretenido, me gustó mucho. ¡Ay, un momento, que no se me olvide! Os voy a enseñar una cosa, voy un momento a coger una cosa que compré. Creo que nunca os he contado aquí en el canal que a mí me gusta muchísimo la cerámica, ¿vale? Los platos, las tazas, cualquier tipo de bandeja. Me gustan los objetos decorativos de cerámica tradicional. Entonces, cuando estuve en Córdoba, aproveché para visitar La Rambla. La Rambla es un pueblo de la provincia de Córdoba especializado en la fabricación de cerámica tradicional andaluza, ¿no? Entonces, claro, para mí es un sueño, es un pueblo pequeño, pero en el que hay muchísimas fábricas y muchísimas tiendas de cerámica tradicional, además a unos precios estupendos, de verdad, muy barato. Bueno, a mí me pareció muy barato, mucho más barato que si compras la misma cerámica
en tiendas, pues por ejemplo en Granada, que hay muchas, o en Madrid, ¿no? ¿Y qué compré? Compré 2 platos así, mirad, estos son, me dijeron que son muy típicos de allí, de la Rambla, ¿vale? Mirad qué bonitos, me encantan. Y también compré este cuenco o este bol, esto se puede llamar un cuenco o un bol, que me parece que tiene una forma muy útil para usarlo en casa y que tiene el dibujo tradicional de la cerámica de Granada, ¿vale? Veréis que estos son los dibujos que se suelen vender en las tiendas de cerámica de Granada. Y esta es la más tradicional, así con estos tonos de azul, pero también la hacen verde, naranja, amarilla, hay jarras, vasos, un montón de bandejas especiales para las aceitunas, o para, bueno, hay de todo. A mí estas cosas me entusiasman, me encantan. Y bueno, esta ha sido mi visita a Córdoba. Como siempre, espero que el vídeo te haya gustado y que hayas aprendido algo nuevo. Si quieres, ya sabes que puedes entrar en mi club para practicar español. Este mes estamos repasando y practicando los tiempos del pasado. ¡Qué miedo! Que no, que no, que no, que yo lo explico muy bien y que lo hago muy fácil, de verdad. Así que si quieres entrar en el club, te dejo toda la información en la descripción de este vídeo y nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo. ¡Un besito! ¡Adiós!